Muy bien, ¿Empezamos? entonces empezamos. La vuelvo a presentar. Es un honor estar con usted, doctora Ledesma. La doctora Ledesma es genetista, es médico genetista, especializada en trastornos metabólicos y nutrición en errores y no de metabolismo. Hoy no voy a comer con esta presentación. Muchas gracias, doctora Ledesma, por su tiempo, por su apoyo y por favor, cuando quiera empezar. Muy buenas tardes. Bueno, soy la otra Ledesma, lo he mencionado, me formé en la Universidad de San Pablo en Brasil, orgullosísima de ser graduada de la USP. Cuando nosotros hablamos, bueno, mencionarles que no tengo conflicto de intereses tampoco. Cuando nosotros hablamos de errores innatos del metabolismo, cuando nosotros eh, Doctora, perdón. Ahora sí se ve, ahora sí se ve. Sí, ya está pasando. Ahora sí, perfecto. Cuando nosotros hablamos de enfermedades raras, recordemos varias cosas. Las enfermedades raras pueden ser presentación en el recién nacido, porque vamos a hablar de nutrición, pero la nutrición enfocada, el tratamiento enfocado hacia una enfermedad rara, en este caso hacia errores innatos del metabolismo. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dice la ciencia en la actualidad? Toda enfermedad rara o huérfana, uno en mil. Pero existe otro subgrupo creado en base a esto, que se habla en uno en 10.000, las enfermedades ultra raras, dentro de los cuales caerían los errores innatos del metabolismo. Poco diagnosticadas, sí, por el difícil acceso que se tienen hacia los estudios que nos dan el diagnóstico y obviamente el tratamiento, pero como lo vamos a ver más adelante, el tratamiento no es tan complejo. En algunos casos sí, la reposición de algún tipo de enzima, que lo vamos a ver, pero no necesariamente es tan complejo en el manejo, pero sí el diagnóstico, cómo llego al diagnóstico, y esa parte donde me voy a enfocar. Se sabe y la literatura nos menciona de que aproximadamente uno de cada 1.000 va a tener un error innato de metabolismo. 50% de estos recién nacidos lo van a desarrollar en el periodo neonatal, que puede pasar desapercibido por como una sepsis, como por ejemplo en una preeclampsia severa, puede el bebé o el recién nacido tener un defecto de beta-oxidación, que puede pasar por alto, una enfermedad hematológica, o sea, cual fuese una convulsión, que puede pasar desapercibido siendo enmascarado por alguna otra condición, sea de que la gestante tiene o en este caso la familia, ¿no? O el uso de medicamentos, y ahora lo vamos a ver la parte multifactorial, como lo ha mencionado la doctora anterior, la escuché solo un poquito, pero hablaba del multifactorial y de la herencia poligénica, que es lo que que es lo que en la actualidad está primando, ¿no? Entonces, lamentablemente el diagnóstico va a ser difícil y muy laborioso en países de bajos recursos o un país como el nuestro en el cual recién estamos avanzando acerca del diagnóstico. Cuando yo sospecho de una enfermedad metabólica o de una emergencia metabólica, que lo vamos a llamar así, cuando el bebé tiene una hipoglicemia, pero recordemos, ¿no? No toda hipoglicemia va a ser considerada un error en el metabolismo. Descartemos primero que nació pretérmino, qué pasó en la gestación, si hay algún factor infeccioso, porque para llegar a un error innato de metabolismo, primero tengo que hacer el descarte de todo lo común y de todo lo frecuente. Entonces, letargia, problemas de alimentación, vómitos, hipotonía, convulsiones, pero la hipotonía, pues una hipotonía generalizada. Recordemos que de todas estas, los recién nacidos en algunos casos va a ser progresivo, en otros ya va a estar instalado el problema o los síntomas, el problema va a estar ya instalado al nacimiento o va a ser progresivo. En algunos casos, solo en la edad adulta se ha diagnosticado, se ha conseguido diagnosticar y les voy a mencionar algunos ejemplos adelante, ¿no? Por ejemplo, esa carita, ¿no? Ay, sí, tiene la naricita bajita. No, esta nena tiene un error neto de metabolismo llamado mucopolisacaridosis tipo 1. Puede pasar desapercibido y nos ha pasado. Llega un niño, 8 meses de edad, paseó por todo el Perú buscando un diagnóstico y resulta que entra por emergencia por una diarrea. El pediatra lo ve esa cara y me dice, doctora, ese niñito es bajito, es una carita media extraña, entonces
Y cuando lo veo, lo evaluamos, pues, y le hacemos el estudio genético, el estudio molecular, ahora voy a hablar un poco de eso, sale que tenía mucopolisacariosis tipo 1. ¿Existe tratamiento? Sí, dependiendo del error innato de metabolismo, porque existen está dividido en tres grandes grupos, moléculas pequeñas, grandes y de aquellos que son de metabolismo energético. Entonces, discúlpenme un minuto, está que suena este celular, listo. Entonces, ¿podrían acabar en alguno de estos? Sí. El siguiente caso, el señor que ustedes ven abajo, él lamentablemente falleció hace un par de años, pero fue diagnosticado con 31 años. Ustedes pueden decir, uy, tiene una fase media terrosa. Yo sé que hay también, tenemos en la platea, pues, alumnos, profesionales, especialistas, pero esas caritas que se les estoy colocando no deben ser olvidadas. Este señor fue diagnosticado a los 31 años con una enfermedad de Fabry. Este señor, bueno, él vivía en Ica y era tratado por una enfermedad renal crónica. Él era tratado específicamente porque tenía un problema renal, ya estaba en diálisis, no sabían la causa. Llega a Huancayo, entra por emergencia y a la evaluación, pues empezamos a ver que tenía angioqueratomas, o sea, como lesiones rojitas a nivel periumbilical, como puntitos rojitos, a nivel inguinal. No era solamente una enfermedad, y él menciona, doctora, me queman las manos, pero puede ser por el problema renal. Ya, pero a las siguientes evaluaciones nos dimos cuenta que tenía una cardiomiopatia hipertrófica, tenía opacidad en los ojitos, tenía el hígado súper grande, tenía esos angiokeratomas, tenía más cosas. Entonces, cuando empezamos a hacer la historia clínica y en búsqueda de, porque cuando nosotros hablamos de errores en otros metabolismos, no solamente va a ser diagnosticado o no solo se van a manifestar en una edad del recién nacido, sino también en la edad adulta. Entonces, cuando vemos y le hacemos el heredograma, para el común de la población, el árbol genético, pero para los profesionales de salud se le llaman heredogramas. Entonces, cuando se le hace el árbol genealógico, resulta que había más de 40 personas afectadas en la familia, todas regadas por distintas partes del país. Le hicimos el estudio genético de la mutación y también le hicimos el estudio enzimático. Ahora voy a hablar más adelante, un poquito más adelante de ello. Y resulta que tenía la enfermedad de Fabry. Son 43 y hay un bebito que acaba de nacer, debe ser uno más, 44 pacientes con enfermedad de Fabry diagnosticados ya, y en la actualidad pues están recibiendo tratamiento. Lamentablemente él falleció porque él ya llegó en una etapa avanzada. Lamentablemente él falleció hace 2 años por un infarto, entró por emergencia. El desconocimiento del personal de emergencia, eh, no sabían cómo se trataba pues, una enfermedad de Fabry, qué hacer en el momento de la emergencia, y el paciente entró obviamente chocado, no podía hablar, entró en paro y falleció. Después, cuando nos llaman, buscan el DNI y se dan cuenta que era un paciente con enfermedad de Fabry, nos llaman. Él dejó a 3 niños huérfanos, la mamita también había fallecido ya hace tiempo, por otra condición. Entonces, ¿a dónde voy? Esas caritas no se deben pasar por alto. No podemos pasar desapercibidos, los coloco, porque Elmer, una persona a la cual yo quería muchísimo, un hombre que se esforzaba mucho, nos permitió llegar a sus sobrinos, a tíos, a primos, a niños que están literal en la selva, en Samari, en Satipo, en diferentes partes del país, y están accediendo al tratamiento a una edad temprana porque ellos tienen la disminución de una enzima específica. Entonces, no se olviden de esas caritas. En algunos casos puede ser una enfermedad grave, confundida con una sepsis en el nacimiento, o simplemente pues no cuadra. Pero para eso necesitamos hacer una historia clínica adecuada para llegar, porque no todo niño, ya tiene fiebre, entonces debe ser un error en el metabolismo. Uy, no mejora o no está caminando, pero no lo estimulaste, ¿no? O sea, ¿qué hicimos en base y qué pasó alrededor de ese niño o de ese paciente? Tiene hipoglicemia. Y la mamá, claro, pero si le doy de latar cada 6 horas, cada desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Todos sabemos de que no es así, pero las mamitas no tienen a veces no les explicamos cada cuánto tiempo, cómo debe ser.
el cuidado, el lavado de manos, no lo hacemos y ellas pues lo hacen como ellos pueden, ¿no? La mayoría, y aún en la región en la donde vivimos, en la región centro, pues tenemos la falta todavía de educación en muchas personas, en muchas mamitas, ¿no? No por juzgarlas, sino porque nosotros también como profesionales no llegamos hacia ella con las palabras adecuadas. Entonces, pero si ya yo descarté las causas más comunes, las causas infecciosas, las causas desde preeclampsia, diabetes materna, enfermedades reumatológicas, hipotiroidismo, lupus, Sjögren, síndrome de Thalassemia. Si yo descarto todas esas y aún así no encuentro la parte materna y no encuentro una razón por la cual el niño nació y está todo hipotónico, entonces debemos pensar, sí, pero no solamente pensar, es pedir una serie de exámenes y ahí vamos al problema. Están disponibles en nuestro hospital, están disponibles en nuestra ciudad, porque ya me ha pasado. Y ahora les voy a comentar también sobre el caso. Entonces, pero si le hace hipoglicemia, ya, doctora, no hay infección, ya pasó la etapa de pretérmino, ya pasó los días de poder ser algo pasajero, y mantiene la hipoglicemia y puede llegar a su convulsionar, entonces sí podríamos estar pensando en un algo metabólico, sí, una glicogénesis hepática, por ejemplo. O si está que vomita, lacta y empieza a vomitar. Ahora, es muy importante el inicio, en este caso puede ser lactancia materna o el no inicio de, de la lechecita en caso de los recién nacidos. Porque si el bebito te nace, obviamente no lo vamos a dejar sin comida hasta las 24 horas, ¿no? Pero involucra mucho en un niño que tiene riesgo el inicio de la alimentación, ¿no? Entonces, cuando yo voy a pensar que podría ser una enfermedad metabólica, ¿no? Un ayuno prolongado, en algunos casos en adultos, ¿no? Un estrés físico, el consumo alto en proteínas, me puede llegar a o sea, obviamente el paciente ya va a tener la enfermedad metabólica ahí de base, pero se va a desencadenar o se puede manifestar ante estímulos fuertes. Una vacuna, por ejemplo, a veces existen mamitas que dicen, no, la vacuna le hizo mal. No, no fue la vacuna. O sea, el niño ya tenía la alteración. La vacuna lo que hizo fue acelerar el inicio de síntomas, ¿no? Vómitos, ayunos, infecciones, frecuencia, pero primero no se olviden descartar la causa más común. Pero si aún así a pesar de lo más común, a pesar de la estimulación, a pesar de todo lo que hacemos, no mejora o vemos que el paciente se pone más tóxico, pues tenemos que pensar en un error innato de metabolismo. Pueden ser consideradas como una enfermedad ultra rara, sí, ¿no? Y aquí coloco al lado los posibles diagnósticos, ¿no? O sea, vómitos, ayuno, infecciones, ¿qué podría ser? Un exceso de proteínas, metabolismo energético, carbohidratos, las frutas, el azúcar común. Inclusive les menciono, hace poco salió una nueva revisión en relación al consumo de azúcar, ¿no? Está relacionado obviamente a la diabetes, pero ¿sabían que también está relacionado al cáncer de mama? También. Entonces, algunos somos amantes del azúcar y yo soy una de ellas, ¿no? Entonces, pero miren lo que podría causar. Ahora, las porfirias, la lactosa, los productos lácteos, algunos somos no confundir esa parte de intolerancia a la lactosa con la parte de intoxicación, ¿no? O sea, son cosas bastante diferentes. Los fármacos, el ejercicio intenso en caso de adultos, ¿no? Que podría ser confundido también por algo, ya, hay ejercicio intenso, una radiomiolisis, pero ¿será solamente eso o será que hay algo más detrás, ¿no? Siempre es necesario en genética y en estos pacientes en errores y otros metabolismos se dice que no hay o es poco las alteraciones faciales, pero como han visto hace poco en esas fotografías, pues sí hay esas alteraciones faciales bastante evidentes, ¿no? La carita más tosca. Yo tengo el sustrato que el alimento, la enzima se va a encargar pues de metabolizar, por decirlo así, el sustrato. Va a llegar un producto. Pero ¿qué pasa si esta enzima está disminuida? Y es lo que pasa en la mayoría de errores en otros metabolismos. Recuerden otra cosa, que antes que me olvide. La mayoría de errores innatos de metabolismo o enfermedades metabólicas del recién nacido eh, tienen herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que los padres no es que los papás van a ser una enfermedad metabólica grave, sino es que son portadores. En la actualidad existen exámenes genéticos de ADN. Recordemos que en nuestro ADN viene más o menos 5 billones de pares de bases de adenina, timina, citosina y guanina.
de estos están divididos en genes para hacer una lectura más fácil de mi ADN. Entonces, pero muchas de estas enfermedades no se manifiestan porque yo soy portador de una alteración, pero como yo tengo la mitad de mi papá y la mitad de mi papá, pues de mi mamá y de mi papá, obviamente la otra mitad como que suple la falta o la alteración que tengo de mi mamá, ¿no? Entonces, no se manifiesta. Entonces, en estas enfermedades metabólicas, la mayoría es por enfermedad recesiva. ¿Y cuándo se puede manifestar una enfermedad de error de metabolismo de herencia recesiva? Por ejemplo, cuando la consanguinidad está súper alta, pueblos pequeños. A veces yo pregunto a los residentes, oye, ¿averiguaste? Preguntaste, ¿de dónde viene? Ah, es una toruna de Lima y el otro de Huancayo. Ok, voy, subo al piso, voy, a ver, vamos, mamita, ¿usted de dónde viene? Ah, yo vengo de, no sé, de Huancavelica, ok. Y el esposo, ah, sí, toda su familia es de Huancavelica, pero viven en Lima, ok. ¿Y en qué ciudad específica? No sé. Yo lo menciono por mencionar, ¿ah? No menciono porque sea de esta ciudad. Guanta, ya, Guanta, ¿cuántas personas viven? Somos 1000 personas. Ah, ya, entonces todas tus familias son de ahí. Sí, doctora, todas mis familias son de ahí. Y del parte de papá también son de ahí. Entonces, la probabilidad de que estén compartiendo ADN y que se manifieste una enfermedad metabólica es mayor, pero tenemos que llegar bonito y hablar con el paciente. Es lo que muchas veces hablo con los residentes o con los propios especialistas y les digo, ¿no? La mamita me dijo que tomó alcohol en el embarazo y que se emborrachó 3, 4 veces, porque eso causa pues el famoso espectro alcohólico fetal, ¿no? Y yo coloco en la historia y todo, la residente va, el otro médico va, ah, señor, usted ha tomado alcohol. No, es mentira, la paciente te lo va a negar, o sea, tenemos que tener bastante cuidado en esa parte para poder llegar al diagnóstico, porque estas son enfermedades recesivas y hay enfermedades que son netamente de ciudad fundadoras, mutaciones fundadoras, que son netamente de una ciudad específica. Ella es otra de mis pacientes y tiene mucopolisacaridosis tipo 1, igual que la otra nena. Antoinette es una nena de 13 años y estaba recibiendo tratamiento de reemplazo enzimático, pero lamentablemente por políticas y por autorizaciones, lamentablemente ha dejado de recibir. Esta es una enfermedad, puede nacer un niñito bonito, bonita, pero va progresando. El daño, eh, el aumento de las toxinas va haciendo un daño, un daño y daño. ¿Qué daña el corazón empieza a crecer, el hígado empieza a crecer y todo. ¿Sí se puede recuperar? Sí, pero el daño ya causado lamentablemente no podemos revertir. Lamentablemente tengo 2 pacientes vivos con MPS tipo 1 aquí en la región de Huancayo, pero lamentablemente, como les digo, ¿no? La parte de burocracia hace que mis pacientitos no reciban el tratamiento como deberían. Entonces, podemos tener el acúmulo de sustratos que no se metabolizan por la falta del enzima. Podemos tener un déficit de producción de otras sustancias o energía. Podemos tener un depósito intracelular de los productos o una pérdida de función del receptor o el transportador también. O sea, no es que solo la enzima va a tener varios pasos, varios procesos. En la vía metabólica van a pasar por varios pasos. ¿Puede haber alguna alteración en uno de ellos? Sí, no necesariamente en uno solo. Como les había mencionado, va a depender, va a depender inclusive, ¿no? A la raza. Hay algunas enfermedades metabólicas con efecto fundador, pero eso no quiere decir que no se presenten en otra parte del mundo, ¿no? Es necesario que nosotros tengamos algunos datos y como les he mencionado, es necesario buscar antecedentes obstétricos, neonatales. Un screening neonatal te va a poder identificar o descartar una enfermedad metabólica. No, porque el screening neonatal en Perú, por ejemplo, son de 8 enfermedades, ¿no? Pero se dosa la enzima. Yo estoy midiendo la enzima. La enzima puede estar nula, puede estar en un valor intermedio, pero eso no me va a descartar. Solamente si yo le hago un panel de errores en el metabolismo de todos estos géneros relacionados a enfermedades metabólicas, ¿puedo dar diagnóstico? Sí. ¿Y me va a dar el diagnóstico certero? Sí, porque estaría viendo el ADN, no solo la enzima. La enzima es el producto final, código genético. Consanguinidad, lo que yo les había mencionado, abortos familiares.
o clínica, todo es necesario. ¿Por qué? Porque todo esto te va a llegar, nos va a hacer llegar a un diagnóstico y por consecuencia al tratamiento. Fallecidos en la infancia. En el caso del señor Elmer, ¿qué pasó? Había niños fallecidos. El último bebé que falleció a los 20 días nació y falleció a los 20 días con una insuficiencia renal terminal grave. Nos mandaron a Lima y no pudieron hacer más nada, ¿no? Lamentablemente. Lo mismo pasó, no tengo la foto, pero les comento, tenía una paciente, 20, casi un mes de nacida, nació normal, el corazoncito empezó a dilatar, cardiopatía hipertrófica, el hígado empezó a crecer, su hepatomegalia, y no paraba. Me llaman, y los papás jóvenes, los papás venían de Yauli, los papás bastante jóvenes, 22, 23 años, y ya tenían el mismo antecedente con cuatro bebés, igual, la misma historia. Nacía, porque ellos se conocían desde niños, pero nacía y fallecía. Nacía a los 20 días, fallecía. Cuando me llaman, me dicen, doctora, nace, no dura ni 20 días, su corazón, hígado, todo, un acidosis metabólico fatal y fallece. Le hacemos un estudio de ADN, al cual yo voy a llamar exoma, pero ahí voy a comentarles y voy a comentarles dos, tres cosas. El ADN mide 5 billones de letras, 30.000 genes reconocidos que nos podrían llevar a un síndrome, pero de esos 30.000 síndromes, no son aquellos que pues están reconocidos en la literatura, pero no necesariamente son todos. ¿Por qué? Porque existen regiones intrónicas, regiones que todavía no han sido relatadas en la literatura, pero no quiere decir de que no causan ningún daño. Entonces, el exoma va a analizar solamente del 3 al 10% de mi ADN. Y algunos me van a decir, doctora, usted nos ha enseñado que analiza todo. No, que hay varios tipos de exomas. El exoma va a analizar los 20, casi 30.000 genes relacionados a síndromes, pero no me va a analizar esas regiones nuevas. Entonces, en caso de esta nena, falleció, le hicimos el estudio. Recuerdo que ya salió un gen que tenía una glucogenosis letal. O sea, ella tenía que ir a trasplante cardíaco y hepático apenas nacía y aún así el pronóstico era malo. Los especialistas en ese área le dijeron, ustedes dos se tienen que separar, no son compatibles, olvídense, cada uno se va a olvídense. Cuando yo los conocí, ellos se agarraban de la mano y me decían, ¿por qué les cuento esta parte humana? Porque es lo que pasa. Y lo que me pasó hoy día también, y ahora les voy a comentar. Y se agarraron y me decían, doctora, no somos compatibles, nos vamos a separar. Y yo decía, ¿pero por qué van a hacer eso? Es que nos han dicho, ya tenemos más de 4 hijos fallecidos así y no queremos vivir así, pero ustedes se llaman sí, nos amamos y todo. O sea, ¿por qué no llegar a esa parte humana con ellos, no? Les hice el estudio a ellos, los dos eran portadores de mutaciones, por eso los bebés nacían afectados, 25% de probabilidad en cada gestación. ¿Qué pasó con ellos? Nos fuimos a reproducción humana. Manipulamos embriones y ahora, hace unas 2, 3 semanas, nació su primera bebé sana. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito poder llegar a eso. Entonces, y es algo que, por ejemplo, no me pasó el día de hoy. Una señora llega con un TSH de 100, de la nada al consultorio, TSH de 100. Y lo único que me decía, doctora, he buscado por todos lados, ayúdame, yo ya no sé qué hacer. Yo tengo una niña de 4 años, ayúdame, por favor, y se echó a llorar ahí con su mamita. No puede apoyarlos o no, o buscar ayuda, ¿no? Con los otros especialistas, ya eso voy también. O sea, si nos falta o no sé qué hacer, llamemos a otro especialista para que nos apoye. El manejo de estas enfermedades siempre van a ser multidisciplinarios, nunca va a ser solamente de pediatría, de neo o de médico internista. ¿Por qué? Porque al ser no diagnosticadas o poco diagnosticadas o no tener los estudios adecuados en tu hospital, pues lo vas a pasar por alto. ¿Ok? Entonces recordemos estos diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque existen, famoso TORCH, ¿no? Pero, ¿cuál es su carga viral? ¿Qué pasó? No lo sé. Pero en esa parte tenemos que descartar, ¿no? Ahora, recordemos, doctor, entonces usted nos está mencionando que ya, descartamos toda esa parte de ser, ya, no hay nada externo que pueda haber afectado. ¿Nos vamos a ir a un error netamente? No, sí, pero también puede ser otra condición genética, ¿no? O sea, mujercita, una de cada 800 tiene el riesgo de ser Turner. En la ciudad donde vivo actualmente, Huancayo, la mayoría de las mujeres son bajas, menos de 1,50 m, 1,40 m.
la probabilidad de que tengan síndrome de Turner es alta. Acá desarrollan gonorreomas, ¿no? Entonces, pero la falta de conocimiento, si el especialista no está capacitado en diagnosticar esta condición, pues no le vamos a ayudar, ¿no? Pero siempre tenemos que estar pendientes y darles los signos de alarmas a los papitos, orientarles, ¿no? Una encefalitis, niño de 4 años que llega a pediatría y cuando él iba a emergencias por diarreas, y en una de esas lo hospitalizan. Y ven que su corazón estaba grande, ven que tenía una acidosis metabólica horrible, y en el tiempo, bueno, empiezan a pensar, no puede ser un error de metabolismo porque el corazón está creciendo y creciendo, entró en sepsis, hizo todo un problema. Ahora, cuando yo lo conocí, el bebé estaba entubado y todo. Le hicimos el estudio de errores en el metabolismo y salió una condición genética súper rara, ¿no? En este caso era un error innato de metabolismo heredado, ligado al cromosoma X, la mami que era la portadora. Todos los varoncitos iban a ser cuadrados. ¿Por qué? Porque los varones hacen cuadro grave en las herencias ligadas al X. Vamos a ir pensando para los que son alérgicos. Tres grupos grandes. Algunos trastornos por intoxicación, por almacenamiento y los defectos energéticos. Vuelvo a repetir, la deficiencia de la enzima puede ser mitad, puede ser cero, la producción de la enzima puede ser una parte, y eso es lo que pasa en los mucopolisacaridosis, ¿no? Los diferentes tipos, en esa carita, en esa fase corse, en esa carita más tosca que vemos. Entonces, los que son trastornos por intoxicación, por ejemplo, ¿no? Van a simular una toxicidad fenotípicamente. Esto va a ser progresivo. O sea, no quiere decir que más y ya, uy, este niño es aspecto tóxico, ya. Entonces, no, esto va a ser un cuadro progresivo. Entonces, tú le das más leche, peor se va a poner. Entonces, ahí una de las cosas que se recomienda es su glucosita, ¿no? Glucosita al depósito, mientras esperamos a ver qué está pasando con la criatura, porque como les mencionaba, no la vamos a tener sin alimento a los 24 o los primeros horas, ¿no? Pero si vemos que el bebé tiene pues vómitos, restricción de alimentos, se está convulsionando, entra a coma, no hay una ración, ya le hicieron de todo, no hay, sí, podríamos estar detrás de una enfermedad metabólica grave, ¿no? Ahora y aquí solo para mencionar algunos de los defectos. En el casito anterior era un defecto del ciclo de la urea que tenía el niñito que falleció. Y les cuento, mi niñito falleció con 4 años porque llegó grave, llegó mal, evolucionó mal. Y lo peor es de que la mamita cada que tenía diarrea lo traía a emergencia, lo trataba, entre comillas, y se lo llevaba como alta voluntaria. La mamá vuelve hace poco, hace unos, agosto creo, volvió, no recuerdo exactamente la fecha, pero la mamita vuelve embarazada de 9 meses. Yo cuando la llamé a darle el resultado genético no vino, porque todos estos estudios, y permítanme decirlo, gracias a Dios y a las autoridades que tenemos en el hospital donde trabajo, se pueden hacer por vía administrativa y lo podemos costear. Entonces, la mamita vuelve gestando de 9 meses. Yo cuando la llamé, N veces que le llamé, nunca me contestó, desapareció, se fue a otra ciudad y todo. Vuelve con 9 meses, o sea, casi 2, 3 semanas, o una semana creo para dar a luz. Y yo le dije, estás embarazada, pero tú no eras tu bebito no falleció hace poco, hace menos de un año, sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué no viniste por tu resultado? ¿Por qué nunca me respondiste? Y me dice, doctora, es que yo me asusté y me fui y me puso sus pretextos. Y le digo, la probabilidad de que tú tengas, Dios, ¿y ahora qué hacemos? Hablé con el servicio de neonatología, teníamos que medir justo el amonio y amoníaco, y me decían, doctora, no hay en el hospital, Dios, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque el estudio de ADN demora pues de 1 mes a 2 meses, y a veces un poquito más porque lo hacemos fuera del país. Y yo decía, y ahora, en observación, que nazca el bebé, nace varón, y en observación. En observación, y empezó, la mamita se fue a Lima, empezó a hacer el dosaje. Felizmente mantenía en los bordes, en el límite superior. Llega el resultado después de un mes más o menos, después de un mes, mes y medio, y sale negativo. Creo que yo respiré
O sea, yo estaba tan desesperada que se haga el resultado porque el tiempo es oro en este caso, en el tratamiento, iniciar el tratamiento tiene que ser rápido, no podemos esperar mucho. Entonces llegó el resultado, la llamé a mí, que salió negativo, porque ya no le voy a hacer un panel de genes para errores netos de metabolismo. Ya tengo identificado dónde está el error. Entonces lo único que yo hice fue buscar el error en ese determinado gen y si tiene el mismo error que el otro, que su hermanito que falleció, ¿no? Entonces, porque si no hubiera demorado un poco más, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, todo esto va a ser progresivo y vuelvo a enfatizar esto porque sin yo poder, no puedo tratar algo que no conozco, y si lo conozco a medias, tampoco lo voy a sospechar, ah, sí, creo, no, entonces necesito poner bastante énfasis en esto, puede ser parto normal, recién nacido normal, pero que tienen otro paciente que viene de otra ciudad, niñito de 11 años, acude y está en todos los periódicos de correo aquí en el país, aquí en la región, porque yo lo conozco en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y porque decían que tenía un cáncer hepático, así. Su abdomen era una gestante de 20 semanas, así literal, doble. Cuando yo lo conozco, pues la mamá, yo digo, pero eso no es cáncer hepático, yo estaría muerto, eso debe ser glucogénesis hepática. Tenía la cara, la pancita. Le digo, señora, ¿tiene hipoglicemia? Sí, a veces se desmaya porque la glucosa le cae. Ah, eso es glucogénesis. Les comento, en el país existen laboratorios con los cuales trabajamos, gratuitos, que hacen full investigación, que pueden hacer diagnósticos gratis, ¿no? O sea, por apoyo al paciente. Me contacté con uno de estos laboratorios y dije, oye, el laboratorio necesito apoyo con este paciente. Ellos me mandaron su gente de Brasil y le tomaron la muestra y al mes resultó que tenía glucogénesis hepática. El niño ya está relativamente mejor, lamentablemente, pues los problemas en la casa, en la familia, la separación de los papás, viven en un pueblito que el cual es difícil de acceso, inclusive hasta les perdí el seguimiento, tuve que irlos a buscar hasta el lugar donde vivían para ver cómo estaba él, pero está recibiendo tratamiento. Tratamiento, maicena cruda. O sea, complejo no es. 15 miligramos por kilo de peso cada 4 horas y se acabó. Pero no lo podríamos sospechar sin antes no haber escuchado sobre esta condición, ¿no? Entonces, una acidosis metabólica que no responde al tratamiento, una hipoglicemia que también no mejora, el amonio súper elevado, eh, niños que están creciendo y que tienen atraso al desarrollo, problema intelectual, también se sospecha. No quiere decir, ah, ya, esos niños con deficiencia intelectual entran dentro del grupo de enfermedades raras o otras cosas. No, no necesariamente. Podría ser un error neto metabólico no tratado, sí, en la fenilcetonuria, ¿no? Que existen varios tipos o niveles de afectación dependiendo de la enzima, de la cantidad de enzima que tenemos en el organismo. Entonces, pueden ser, no podemos pasar por alto la gravedad o la intensidad de estos errores de alto metabolismo. Les enseñaba estos niñitos con mucopolisacaridosis tipo 1 y conseguimos diagnosticar a una señora de 50 años también con mucopolisacaridosis tipo 1. Pero la señora vive en su vida normal porque es un tipo leve, un Harvey, ¿no? Es un tipo leve, metabolismo energético. Entonces, que tienen una deficiencia en la producción de energía. Estos sí pueden hacer un trastorno grave al nacimiento. Hace unos días me decían, doctora, pero parece una enfermedad grave, tiene hipotonía. Hipotonía, a ver, vamos a evaluarlo. Y lo ve, guau, guau, gritaba, se movía por... Y dice, pero no parece hipotónico, ¿no? No, pero hay algunos otros rasgos, o puede ir progresando, o está hospitalizado, no mejora motora, no lacta, seguimos insistiendo y no lacta, no lacta. Entonces, podrías pensar, pero recuerden, no se olviden, por favor, descarten todo, primero todo aquello que podría ser causa de las causas obstructivas, no sé, estenosis, las causas malformativas, infecciosas, descarten, hablemos con la mamá, seamos insistentes a que ella nos cuente, ¿no? He tenido varios pacientes, y acá es frecuente, porque yo creo que a nivel de todo el país, el alcohol pues es algo que no podemos evitar y la mayoría de entre mujeres y varones pues los usan, ¿no? Entonces, y a veces lo usan a diario. Eh,
Y yo le decía, yo miraba al bebé y le miraba a la mamá, ¿no? Y miraba al bebé tipo TikTok, miraba al bebé, miraba a la mamá, miraba al bebé y decía, pero tiene la cara de un espectro alcohólico afectado, los ojitos más caíditos, la orejita en español se dice riel de tren, creo, las orejitas, los ojitos más pequeños, la naricita, la boca, y yo decía, pero eso es un espectro alcohólico afectado por donde sea. El genetista, pues no somos brujos, pero sí nos capacita en ver caras, ¿no? Entonces yo decía, pero ese no es espectro alcohólico vegetariano. Me decía, no, tienen que tomar alcohol, notar esas, no, no, no. Y decía, yo miraba al bebé y la miraba a la mamá, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago? Entonces le dije, bueno, mamita, necesito valorar al bebé, papito, por favor, retírate, solamente un familiar aquí dentro del consultorio. Y ahí la agarré a la mamá. Dime la verdad, porque si tú no me dices la verdad, yo no voy a poder avanzar contigo. La mamita, sí, doctor. Y no solo eso, me dijo, doctora, yo tomé cerveza, me emborraché, y el día siguiente aparecí con otra persona. Y yo decía, chis, pues, o sea, y obviamente pues el papá no escuchó, pero eso se quedó conmigo y con ella, ¿no? Entonces, tenemos que ser inocentes, pero también tratarlos juntos para poder llevar al diagnóstico. Oye, ¿ustedes son primos, sí o no? Todos no nos conocemos. Pero buscando, haciendo el enlace, resultó que sí, ¿no? Que venían de una ciudades pequeñas. Ahora, doctora, todos siempre vamos a pensar en errores. No, no necesariamente, porque puede ser que sea algo pasajero, algo transitorio, ¿no? Una hipoglucemia transitoria podría ser 14, 15 días y ahí mejora. Entonces, no necesariamente, pero no podemos dejar de pensar en ellos, ¿no? Ahora, sí es cierto que los grupos de metabolismo energético o aquellos de moléculas complejas van a ser susceptibles a interacción de crítica nutricional, sí. Él es Mateo, mi paciente de Huancayo, él ahorita ya está con, yo cuando lo conocí tenía un añito, ahorita ya está con 4 añitos, casi 4 añitos. Igual MPC tipo 1, acuérdense, ¿por qué les pongo estas caras? Porque pueden pasar desapercibidas, por favor. Entonces, lamentablemente él ya no mira. Ahí cuando yo lo conocí, él miraba, él escuchaba. Eh, Lamentablemente los GAG, los glucosaminoglicanos, pues son es el producto, lo que le hace daño a él. Eh, lo ha intoxicado tanto, su hígado está súper grande, su columna está con una escoliosis dorsal lumbar grave, no mira, ya no escucha y camina pues así y está súper, con una baja estatura súper desproporcionada. Y lamentablemente, pues, me hubiera gustado vivir en otro país y poder ayudarlo más. Lamentablemente las leyes me han impedido de que lo pueda ayudar a Mateo. Pero él sigue luchando por su vida. Y nosotros tenemos que hacer que la voz de Mateo no se quede ahí. Tenemos que gritar con él. Y eso es algo que les pido y por eso acepto muchas veces estas charlas, ¿no? Para que ustedes puedan conocer a los pacientes de cara y si en algún momento pues ustedes tienen algo parecido, algo similar, algo que no encaja, busquemos apoyo. Manejo multidisciplinar, no se olvide. Entonces, voy a avanzar un poquito más de esto de aquí. ¿Qué exámenes solicitar? Cuando yo esté pensando en un error en metabolismo, recuerden, puede ser en plasma, sí. Puede ser en papel filtro, sí. Puede ser en orina también, puede ser en líquido, sí, líquido subfluorescente también. Yo no sé en qué hospital estás, yo no sé si tengas todo esto a disposición. Antiguamente, hace unos años, eh, se decía, no, no, que el estudio de ADN es muy costoso, que es súper caro. A veces el estudio en gota de sangre para valorar solo las enzimas, recordemos proteína enzima, estas enzimas se dosan, me va a llegar un diagnóstico, como les decía, sí, pero no me va a dar un examen tan específico como el de ADN. Entonces, se hacen estos estudios a veces en la actualidad y les voy a decir cuál es el precio que normalmente a nivel internacional se cobran por estos paneles de errores de metabolismo, es de $240. Antes, estamos hablando del 2010, 2000, no bajaban de los $20.000. Miren, lo accesible que se ha hecho y ya no tengo que someter al paciente a la fibrosis quística, ya no lo tengo que someter al paciente al test de sudor y todo ese rollo. A mis alumnos les decía, oye, lo vas a lamer y vas a leer a sal, ya no vas a hacer nada de eso, simplemente el estudio de ADN, pues se puede colocar saliva, cabello, pedazos de uña, lo que fuese, y se hace el estudio de ADN.
Demora un poco, sí, porque el proceso toma su tiempo, ¿no? Demora hasta 30 días, demora, sí, pero nos va a dar un examen más certero y se los comento porque yo he visto algunos pacientes esperar semanas y semanas por un estudio enzimático y a veces ni siquiera da el diagnóstico exacto, ¿no? Solamente nos da tipo una sugerencia. Estos estudios que estoy mencionando aquí son necesarios antes de o en las primeras 24 horas, sí, analítica de vigencia, que tenemos que realizar inmediatamente el bebé nace y ver y si vemos alguna sospecha antes de análisis de rutina que también sí convulsiona. A veces las ecografías transfrontalizares, en sí las ecografías pues no tienen una sensibilidad tan alta, ¿no? 50-60%. Entonces, no nos dicen tanto si tienen algún defecto malformativo o de hiperseñal, ¿no? Porque ahí están las otras enfermedades neurológicas que también se podrían estar enmascarando. Entonces, como que no hay una gran sensibilidad como para decir, oye, no, el eco transfrontalar está normal, entonces no pensemos. No, sí, aún puedes pensar que puede ser una línea de metabolismo. Dependiendo, y todos estos estudios, pues está a dependencia del hospital o lugar donde trabajes, ¿no? Pero en modo general, la mayoría de estos sí se hace. Aminoácidos acilcarnitinas, creo que solo lo hacen en el INS en Lima, no estoy tan segura, o en algunos laboratorios, pero te va a dar el diagnóstico exacto, no, es un aminoácido, es una enzima, no te va a dar el diagnóstico exacto, lo único que te va a decir, oye, sí es el de ADN. Ahora, pero doctora, no podemos esperar tanto tiempo porque el bebé se muere, sí, entonces hagamos los dos, veamos cuál es lo más rápido, ¿no? Para poder ayudar, como en este niño que no, yo sabía que iba a demorar el estudio específico que falleció y, o sea, en el hermanito que nació, yo sabía que iba a demorar en regresar si tenía o no la mutación, pero y la mamita se fue a Lima y empezó a usar amonio, ¿no? Porque acá en Huancayo le decían, señora, va a llegar en una semana. En una semana, de 7 a 10 días llega el resultado. Se fue a Lima y a las 24 horas tenía el resultado. No, no tenía cómo más apoyar a la señora, entonces tenemos que usar amonio hasta que me llegue el resultado y me diga, ¿no? Porque si no, el niño iba a terminar falleciendo. ¿Existen estudios metabólicos específicos? Sí, puedo hacer el tandem en masa, la sí, estos aminoácidos, sí, mientras más rápido y más temprano lo hagamos, sí, porque imagínate, si estoy intoxicando, puedo tener un valor enzimático alterado, sí, y me puede confundir en el diagnóstico, sí. Así que estos estudios también no son necesarios. Ahora, en relación al tratamiento, más que todo el manejo, yo creo que aquí nuestros pediatras pues, son expertos en eso. Así que el manejo en urgencia, qué es lo que hacer dentro de las 24 horas, cuáles son los exámenes a solicitar. Ahora, si tú me dirás, doctora, si mi lactato está en 2, oye, pero recuerda, si es un error innato de metabolismo, el lactato se va a disparar, va a superar ese valor. No 1.5, 1.5, no, va a dispararse el valor. O sea, no es que va a mantener, va a ser progresivo, rápido y en muchos casos letales. Y vuelvo a los defectos de energía, antes de que me olvide. Las enfermedades mitocondriales son graves, son letales graves. El niño es un niño grave, convulsión grave. Algunos que no tienen hasta sensibilidad. Tenía una niña con el defecto en el peroxisoma y lamentablemente falleció. Tuvimos que mandarlo en coma inducido porque convulsionaba más de 200 veces al día y cuando conversamos con los papás, o sea, intentábamos darle calidad de vida a la nena de 5 años, pero la nena cada día estaba peor, no tenía contacto con el medio, solamente emitía algunos sonidos, no caminaba, no hablaba, y solamente emitió algunos sonidos, ¿no? Y cuando se le hizo el panel resultó que tenía un defecto de persona grave. La nena no tiene, ahí decía, ¿no? No tienen sensibilidad, no controlan el calor, se lo tuvo que inducir a coma, lamentablemente falleció, pero los papitos, pues, el dolor de ver a los papás, ¿no? De ver a los papás, a su hija sufriendo, convulsionando día y noche, no es sencillo, ¿no? Entonces, eso en la parte de energía, de energías. Y lo mismo en esto, ¿no? Recordemos, los otros van a ser graves y letales. Y antes de iniciar cualquier tratamiento, recordemos extraer sangre,
como dice alguna persona, doctora, por si acaso, sí, porque voy a necesitar sangre antes de iniciar cualquier tratamiento. Aquí solo dejo algunas de los valores que podríamos usar, benzoato, arginina. Doctora, ya, yo no sé cuál es el error innato de metabolismo, ya estoy usando arginina, carnitina, pero si tú ves que lo estoy intoxicando, obviamente lo vas a retirar porque estamos siendo como que ciegas, ¿no? Algunos de los padres me dirán, pues, doctora, pues no podemos ser ciegas, pero tu bebé se muere, ¿no? Se muere. Y obviamente tener a la mano todas los estudios que puedas hacer en el hospital, ¿no? Todo lo que puedas tener a la mano. Sé que no es sencillo, no es fácil, pero tenemos que buscar la manera, ¿ok? Entonces, en forma inmediata, practicamos exámenes generales, el soporte vital, toda esta parte pediátrica, pues nuestros especialistas lo manejan de una forma espectacular, pero de modo general. Se habla de un régimen cero en las primeras 24 horas, sí, solo con suero glucosado para no intoxicar al paciente, para ver, pero no quiere decir que lo voy a mantener en cero, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras el bebito pues, puede entrar a otro cuadro por no alimentarse, ¿no? Eh, Iniciar tan, tan precoz también, hasta donde haya máximo la proteína pena mediana, ¿por qué? Porque el bebito de todas maneras pues está en riesgo. Más que todo, cuando ustedes van a sospechar, cuando la mamá nos viene y nos dicen, "Ay, doctor, doctora, ha tenido tres, cuatro pérdidas, mis hijitos han fallecido con el hígado le crecía, el corazón, tenía problema intelectual, mi niño anterior, doctor, tiene, no, tiene, y es en retardo mental, pero en la actualidad ya sabemos que ya no se usa esa palabra, ¿no? Entonces tú no puedes dejar pasar por alto eso, ¿no? Porque podrías estar delante de y podríamos dejarlo pasar. Ahora sí, la carnitina pues no ha demostrado que su manejo sea perjudicial, ¿no? Y lo mismo con las vitaminas. Por otra vez, como les menciono, eh, si tenemos la capacidad de usar estos aminoácidos y los hospitales donde están bien, ¿no? Yo sé que muchas veces no va a ser tan sencillo llegar al diagnóstico y tratarlos, ¿no? En algunos casos hay que, como les mencionaba, estás dando tratamiento, no mejora, retira, deja con lo mínimo, ¿no? Hasta que podamos tener un diagnóstico claro, ¿ok? ¿Existen otras terapias? Sí. En la actualidad, pues la medicina está avanzando con lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Terapia de reemplazo enzimático, la enfermedad de Gaucher, Fabry, Pompe, mucopolisacáridos que ya les mencioné en algunos de esos tipos, eh, ya están siendo tratadas a nivel mundial. Tenemos familias enteras aquí en el Perú que tienen enfermedades hereditarias relacionadas a estas, ¿no? Muchas veces han fallecido. Hace poquito, no, permítanme comentarles, falleció una nenita con atrofia muscular espinal eh, ya casi con 2 añitos, ¿no? Lamentablemente nos demoramos en llegar al diagnóstico. El desconocimiento del papito hizo que guardara el resultado cuando le llegó y no lo llevó el especialista. Si hubiéramos actuado antes, Reciplan, el tratamiento aprobado aquí en el país, quizás no hubiéramos podido revertir todo, pero una mejor calidad de vida, ¿no? Sé que en el INS tienen pues 7 niños, creo que con AME, también tratados con ventilación mecánica. Lamentablemente la evolución no es tan buena, ¿no? ¿Por qué? Recordemos, todo tipo de tratamiento, terapia de reemplazo enzimático, sea lo que fuese, va a depender de dónde esté el daño. Si yo tengo una enzima, si yo tengo la deficiencia de esa enzima, pongamos, doctora, tengo la mutación en el gen SMN1, pero el tratamiento es para el gen SMN2, que es similar al gen SMN1, pero el gen SMN2 solamente produce la enzima 10%, y el gen SMN1 para esta enfermedad de AME produce más del 80-90% de enzima, pero el único tratamiento disponible tengo, que es el Risdiplam, y actúa en el SMN2, no le va a hacer tanto efecto. Entonces, lamentablemente, pues los pacientes no van a mejorar, no van a felices. En caso de mucopolisacáridos tipo 1, pues el trasplante de médula es de primera elección. Lo mismo con, por ejemplo, con fibrosis quística, ¿no? He escuchado algunos que dicen, no, fibrosis quística recesiva, los papás no pueden tener más hijos. Claro que pueden tener más hijos. Yo les comenté a esta parejita y no son los únicos. Existen muchas otras parejas a las cuales hemos tratado y tienen hijos felices y bien, pero no seamos, yo creo que la medicina todos los días avanza, la medicina todos los días crece, se hacen terapias nuevas cada día, la nutrición y todo lo que podamos hacer con los pacientes, pues va cambiando todos los días, ¿no? Entonces,
y mejorando, pero todo esto va a depender de cuándo lleguemos al diagnóstico y lo más temprano que podemos llegar. Creo que en el paso de la hora no podemos diagnosticar lo que no pensamos y no se piensa lo que no se conoce. Así que muchísimas gracias, espero que haya podido aportar un poquito al conocimiento de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, eso sería todo. Gracias. ¿Están por ahí? Hola. Sí, doctora, buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Ha sido realmente eh, instructiva a nivel de diagnóstico, tratamiento, abordaje a nivel clínico. Creo que ha sido bastante compleja su presentación, así que muchas gracias. Tenemos una pregunta pequeña aquí, por favor, si nos puede ayudar. Creo que era sobre la primera presentación, si es que lo han reportado ustedes como un caso especial, o sea, como un reporte de caso a nivel de publicación. Hola, doctora, ¿me escucha? Un segundo, ahora es el audio, un segundito, por favor. Ya está. Bueno, en realidad sí, todos los casitos que he mencionado hoy día están en proceso de publicación, pero les comento justo hoy, hablábamos y con mi jefa, y a nivel nacional, en enfermedades raras están más o menos 426, 27 por ahí, en la lista de enfermedades raras del MINSA. Ustedes lo pueden buscar en la página del MINSA, están publicados, pero en realidad solamente en la región Junín tenemos más de 2.000 enfermedades raras diagnosticadas que no están dentro de esta lista, más de 2.000 en estos casi 4 años que estoy en el país. Entonces, sí,